Reciban nuestro saludo al iniciar la octava actividad orientadora de la asignatura Clínica 4, en la que estudiaremos las enfermedades del tejido conectivo y las articulaciones, afecciones estas consideradas frecuentes, costosas y en ocasiones incapacitantes. Históricamente, se les llamó enfermedades de la colágena o colagenosis, basado en el concepto erróneo de que la colágena era equivalente a tejido conectivo. Actualmente se emplea el término de conectivopatías o enfermedades del tejido conectivo para hacer referencia a un grupo heterogéneo de enfermedades crónicas que incluye la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica progresiva, la dermatopolimiositis, la espondilitis anquilosante, la fiebre reumática, el síndrome de Sjögren y la amiloidosis. Todas estas enfermedades comparten un sustrato etiopatogénico común, un patrón de lesiones histopatológico parecidas, un cuadro clínico similar y unas bases terapéuticas coincidentes. Las dos principales enfermedades representantes de este grupo son la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. El médico integral comunitario juega un papel muy importante en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades mediante acciones de educación al paciente y sus familiares, creando expectativas realistas sobre el pronóstico, llevando a cabo una vigilancia continua de la respuesta al tratamiento y persiguiendo como objetivo lograr la independencia del paciente. Al concluir esta actividad, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, morfofisiológicos y morfofisiopatológicos con la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de estas enfermedades. Seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Seleccionar la conducta terapéutica correcta en los pacientes portadores de estas entidades. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica, de etiología no precisada, que afecta predominantemente las articulaciones diartrodiales de forma bilateral y simétrica, con destrucción de estructuras articulares y periarticulares. Esta enfermedad afecta a todas las razas, con una prevalencia aproximada de 8 casos por 1000 habitantes, en predominio del sexo femenino, en una proporción 3 veces mayor, y una presentación habitual entre los 30 y los 60 años de edad. En relación con su etiopatogenia, aún se desconoce la causa de la artritis reumatoide, a pesar de la intensa investigación realizada durante decenios. En la actualidad, los estudios dirigidos hacia el conocimiento de la etiología se centran en la confirmación de factores genéticos del huésped, factores autoinmunitarios y los factores infecciosos desencadenantes. Los factores genéticos se sustentan en la demostración de que la enfermedad se agrupa en familias, es más concordante en gemelos monocigotos y el 70% de los pacientes tienen el antígeno HLA-DR4. En relación con los factores infecciosos, se ha postulado la participación del virus Epstein-Barr, de estafilococos, micoplasmas, clostridios, disteroides, como indicadores de la enfermedad, pero esto no ha sido demostrado. Los factores autoinmunitarios consisten en la participación de mecanismos celulares y humorales
en la sinovia de pacientes con artritis reumatoidea. Los elementos celulares interactuantes producen citoquinas que favorecen la inflamación y proliferación sinovial, así como la destrucción del cartílago y el hueso. Entre las citoquinas que desempeñan funciones importantes están la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos. Los mecanismos humorales consisten en la producción local de factor reumatoideo dentro de la sinovia y en la activación y consumo del complemento a través de la vía clásica. El factor reumatoide más frecuente es una IgM que se une con la IgG por su porción Fc. Las secuelas de la activación del complemento incluyen aumento de la permeabilidad vascular y de la fagocitosis, proliferación de las células sinoviales y producción de proteinasas que disuelven macromoléculas del cartílago articular y el hueso subcondral. Desde el punto de vista anatomopatológico, la principal característica de la artritis reumatoide es la proliferación y excrescencia de la membrana sinovial con erosión del cartílago articular y el hueso subcondral. El tejido inflamatorio proliferante se llama pannus. Este puede originar la destrucción de las estructuras intra y extraarticulares, deformaciones y disfunción de la articulación. Las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide se agrupan en articulares y extraarticulares, y las formas más frecuentes de su presentación son la forma insidiosa durante varias semanas, la forma brusca relacionada con una situación de tensión y forma de ataque articular acompañado de síntomas generales que pueden llevar a la postración y a la caquexia. Las articulaciones afectadas con mayor frecuencia son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Le siguen en orden la muñeca, el codo, la rodilla, el tobillo y el hombro. La afectación de las pequeñas articulaciones de la mano constituye uno de los signos más frecuentes y consisten en tumefacción bilateral y simétrica de las articulaciones interfalángicas proximales, que le confieren un aspecto fusiforme a los dedos. También es muy característica la rigidez matinal de más de una hora de duración. Las deformidades que origina esta enfermedad en las articulaciones de la mano constituyen la tarjeta de presentación de estos pacientes y las principales son la mano en embudo, que es la imposibilidad para cerrar la mano por completo, la mano en ráfaga, originada por la desviación cubital de los dedos en uso, debido a la inflamación de las articulaciones interfalángicas proximales, la mano de partero, como consecuencia de la inflamación y deformidad de las articulaciones metacarpofalángicas, y el pulgar en Z, secundario a la afectación del extensor corto del pulgar. Todos estos elementos clínicos ya son de tu conocimiento cuando estudiaste la asignatura Clínica 1. Las manifestaciones extraarticulares aparecen casi de manera exclusiva en pacientes seropositivos para el factor reumatoideo, y las más frecuentes son los nódulos subcutáneos poco dolorosos localizados en el dorso de los dedos, codos y carpo, el derrame pleural y los nódulos pulmonares, la pericarditis con derrame,
la queratoconjuntivitis seca, episcleritis, la escleromalacia perforante, la esplenomegalia y la leucopenia, que en asociación con la artritis reumatoide recibe el nombre del síndrome de Felty. Entre las evidencias analíticas de mayor utilidad diagnóstica tenemos el hemograma, que muestra anemia normocítica hipocrómica, propia de las enfermedades inflamatorias crónicas, la velocidad de sedimentación globular, que se encuentra acelerada durante los brotes y constituye un índice de actividad reumatoidea, y la proteína C reactiva y la ceruloplasmina, que también se elevan durante los periodos de actividad. El examen del líquido sinovial evidencia una prueba del coágulo de mucina deficiente, leucocitosis a predominio polimorfonuclear y glucosa normal. Mediante pruebas serológicas se puede encontrar positividad del factor reumatoideo en el 80% de los pacientes y en el 30 o 40% de los casos es posible encontrar anticuerpos antinucleares. Las lesiones óseas inflamatorias se localizan generalmente en las articulaciones y se denominan artritis. Los signos radiológicos de las artritis son estrechamiento articular, deformidad articular, luxación y subluxación, encopamiento articular, erosión articular, imágenes en flechas, lesiones osteolíticas y aumento de volumen de partes blandas. En esta enfermedad es importante estudiar ambas manos, donde se aprecian lesiones articulares bilaterales. La indicación radiológica del sorbellóceo permite identificar lesiones bilaterales en otras articulaciones. Aprecia las alteraciones señalizadas en estas radiografías, donde aparece luxación de la articulación metacarpofalángica del primer dedo, imagen en encopamiento, signos de erosión, disminución del espacio interarticular. Debes visitar la galería de imágenes para revisar estos signos. El diagnóstico de la artritis reumatoide se sustenta en los criterios propuestos por el Colegio Americano de Reumatología. Estos consisten en presencia de rigidez matinal de más de 1 hora, artritis en 3 o más áreas articulares, signos de artritis de la muñeca, metacarpofalángica o interfalángica proximal, artritis simétrica, presencia de nódulos reumatoideos, factor reumatoideo positivo y cambios radiológicos que incluyen erosión o descalcificación ósea. Para el diagnóstico se requieren 4 criterios. Cualquiera de los 4 primeros debe estar presente por más de 6 semanas. Las enfermedades que con más frecuencia originan dudas diagnósticas en relación a la artritis reumatoide y con las que debes realizar el diagnóstico diferencial son la osteoartritis degenerativa, la fiebre reumática, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia y la sarcoidosis, entre otras. Al tratar un paciente portador de artritis reumatoide, el médico debe perseguir los siguientes objetivos: aliviar el dolor, disminuir la inflamación, conservar la función articular, reducir los efectos indeseables de los medicamentos
y mantener un estilo de vida lo más normal posible. Entre las medidas del tratamiento de las que se dispone en la actualidad están las medidas generales, el tratamiento medicamentoso, la terapia física y rehabilitatoria y la cirugía. Las principales medidas generales y que más beneficios reportan al paciente son el reposo durante los brotes de agudización y una dieta equilibrada y rica en vitaminas y minerales. El tratamiento medicamentoso se basa en el empleo de salicilatos y de otros AINES, entre los que están la indometacina, el naproxeno, el ibuprofeno, el piroxicam y el diclofenaco. También se emplean medicamentos antirreumáticos que modifican la enfermedad, como son las sales de oro, la D-penicilamina, el metrotexate, la azatioprina y los esteroides. La indicación de estos medicamentos por parte del médico integral comunitario debe hacerse en colaboración con el especialista. Para profundizar en tus conocimientos sobre el tratamiento de esta enfermedad, debes revisar tu libro de texto. El tratamiento rehabilitador es otra opción terapéutica de reconocido beneficio en pacientes con artritis reumatoide, que puede ser indicada por el médico integral comunitario en coordinación con el especialista en medicina física y rehabilitación. El mismo estará encaminado a preservar la fuerza muscular, garantizar un grado máximo de movilidad en las articulaciones, protección de las articulaciones afectadas. Para ello, se diseñará un programa de ejercicios que debe ser guiado por el fisiatra. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica de etiología desconocida que produce manifestaciones clínicas variables, con extensas alteraciones cutáneas y viscerales, ocasionadas por lesiones del tejido conectivo en el sistema vascular, la dermis, las serosas, los riñones y las articulaciones. Esta enfermedad se presenta a cualquier edad, pero se inicia principalmente entre los 16 y 55 años y es más frecuente en el sexo femenino con una proporción de 8 a 1. Desde el punto de vista etiopatogénico, se sabe que factores genéticos, inmunológicos, ambientales y hormonales originan una regulación deficiente del sistema inmunitario, con producción de autoanticuerpos y formación de inmunocomplejos circulantes. Esta anormalidad en la regulación inmunitaria consiste en la pérdida de la tolerancia a lo propio, es decir, los pacientes con lupus eritematoso sistémico no son totalmente tolerantes a todos sus antígenos y en consecuencia desarrollan una respuesta inmunitaria contra ellos. De esta manera se desarrolla el perfil inmunológico característico de la enfermedad, que consiste en la producción de concentraciones altas de anticuerpos antinucleares y de anticuerpos contra antígenos de la superficie celular. Las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico tienen un comienzo y una evolución muy variable. Los síntomas iniciales son inespecíficos y todos los sistemas del cuerpo expresan alguna sintomatología. Los síntomas generales consisten en fiebre intermitente, fatigabilidad y pérdida de peso. La lesión cutánea mucosa más característica es el eritema en alas de mariposa, que asienta en las mejillas y el dorso de la nariz,
y se exacerba con la exposición al sol. También son frecuentes las úlceras bucales y la alopecia. Las manifestaciones osteomioarticulares son las más frecuentes y consisten en artritis con artralgia, tenosinovitis y la presencia de quistes de Baker en el hueco popliteo. A nivel respiratorio, el lupus eritematoso sistémico se expresa en forma de pleuresía serofibrinosa aislada o como parte de una policerositis, en neumonitis intersticial, en forma de fibrosis pulmonar o con hemoptisis. Las manifestaciones que con más frecuencia se encuentran a nivel cardiovascular son la endocarditis verrugosa de Lichtmann-Stadt, la pericarditis aislada o acompañando a una policerositis, la vasculitis coronaria y la miocarditis fibrosante. Como expresión de afectación del sistema vascular periférico se encuentra el fenómeno de Raynaud, la libido reticularis y la trombosis arterial o venosa profunda. La repercusión renal de la enfermedad consiste en diferentes tipos de glomurulonefritis que clínicamente se expresan como un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico agudo, como una insuficiencia renal crónica o como una insuficiencia renal aguda. Las manifestaciones gastrointestinales más frecuentes en pacientes con lupus eritematoso sistémico son la disfagia, las náuseas, los vómitos, la hematemesis, la malabsorción intestinal, la pancreatitis aguda y las hepatitis crónicas. Son comunes las manifestaciones por afectación hematológica. Entre las más frecuentes está la anemia, que puede deberse a mala utilización del hierro, a hemorragia digestiva o a hemólisis. También se encuentra leucopenia púrpura por trombocitopenia, linfadenopatías y esplenomegalia. La afectación del sistema nervioso se expresa en forma de cuadros psicóticos agudos, la habilidad emocional, convulsiones parciales y hemiplejías por vasculitis encefálica, parálisis oculares por neuropatía craneal, paraplejía por mielitis transversa y manifestaciones de polineuropatía periférica. El diagnóstico positivo del lupus eritematoso sistémico se basa en la utilización de los criterios emitidos por la Asociación Americana de Reumatología o en la combinación de criterios clínicos y humorales que por su valor se dividen en mayores y menores. Para profundizar en estos aspectos del diagnóstico debes revisar tu libro de texto. Determinados estudios complementarios son indispensables para el diagnóstico positivo del lupus eritematoso sistémico. Entre las evidencias diagnósticas de mayor utilidad están el hemograma, donde se encuentra anemia, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. La velocidad de sedimentación globular se encuentra acelerada. La prueba de Kunz es positiva. La serología BDRL arroja un resultado falso positivo y el factor reumatoideo, que en algunas ocasiones es positivo. Otros estudios de utilidad son las células LE, los anticuerpos antinucleares anti-DNA y anti-SM, la dosificación de complemento sérico, que se encuentra disminuido por consumo de los componentes C3, C4 y CH50, y la biopsia de piel, en la que se observan los cambios histológicos propios de la lesión cutánea en esta enfermedad. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica y aún no se dispone de tratamiento curativo.
aunque su pronóstico ha mejorado con las nuevas medidas terapéuticas con las que se obtienen supervivencias de 70% a los 20 años. Su evolución se caracteriza por periodos de remisión y de exacerbación. Los síntomas y signos que sugieren actividad de la enfermedad son la fiebre, la fatiga, la pérdida de peso, la artritis, el edema, la pérdida de cabello, la oliguria, el exantema, las úlceras orales y las menstruaciones anormales fundamentalmente. También denotan actividad de la enfermedad la anemia, la trombocitopenia, la velocidad de sedimentación globular acelerada, la presencia de hematuria y proteinuria, la hiperazoemia y la disminución de los factores del complemento C3, C4 y CH50. Al orientar el tratamiento a un paciente con lupus eritematoso sistémico, el médico integral comunitario debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El tratamiento debe ser individualizado a cada paciente. Considerar en cada paciente el potencial de riesgo y beneficios del tratamiento. Y tener presente que el objetivo del tratamiento es mantener la función de los órganos y evitar su lesión permanente. Es indispensable el apoyo emocional que el médico integral comunitario debe brindar, el cual debe estar dirigido a transmitir a los pacientes que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad leve en la mayoría de los casos, enfatizar en que la enfermedad rara vez pone en peligro la vida e informar que por lo general se puede prevenir la afección grave de órganos. Entre las medidas generales que más beneficios reportan están evitar el uso de medicamentos que exacerban la enfermedad como las sulfas, las penicilinas y los contraceptivos hormonales. Realizar ejercicios ligeros por su beneficio demostrado en el alivio de la fatiga que produce la enfermedad. Evitar la exposición a la luz solar y la inmunización con vacunas contra la influenza y el neumococo. Antes de iniciar el tratamiento medicamentoso, se debe precisar cuál es el órgano afectado y en qué grado lo está. Para el tratamiento de la fiebre y la artritis como expresión de enfermedad activa, se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos, los antipalúdicos y los esteroides. El tratamiento para las serositis se basa en el empleo de indometacina o esteroides por vía oral. En pacientes con exantema están indicados los esteroides tópicos y los protectores solares. La afección renal en pacientes con lupus eritematoso sistémico debe tratarse con esteroides orales, esteroides en pulso intravenoso o inmunosupresores. En pacientes en los que se presente trombocitopenia o anemia hemolítica deben emplearse esteroides, gammaglobulina intravenosa, inmunosupresores o esplenectomía. En caso de pacientes con manifestaciones por lesión del sistema nervioso central, se utilizan los esteroides, los anticonvulsivantes, los ansiolíticos y los inmunosupresores. La selección e indicación de estos tratamientos se hará en coordinación con el especialista. En relación con el pronóstico de la enfermedad, en los últimos años este ha mejorado sustancialmente, obteniéndose una supervivencia del 90% a los 10 años. Son indicadores de mal pronóstico la afección del sistema nervioso central, la hipertensión arterial y la hiperazoemia. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones.
Las enfermedades del tejido conectivo constituyen un grupo de afecciones de origen autoinmune en los que la intervención del médico integral comunitario es indispensable para la realización del diagnóstico, implementación y cumplimiento del tratamiento. Las dos principales entidades que representan a este grupo son la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico, consideradas enfermedades costosas y que originan limitación de la capacidad funcional. La artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico se caracterizan por su curso crónico y la afectación sistémica que origina la lesión de varios tejidos y la pérdida de la función de varios órganos y sistemas. A pesar de que no se dispone de tratamiento curativo para estas dos entidades, la intervención oportuna y la utilización adecuada de los medicamentos por el médico integral comunitario permiten evitar la lesión permanente de los órganos afectados y conservar la independencia del paciente. En la próxima actividad orientadora abordaremos el estudio de las intoxicaciones agudas, estados de elevada morbilidad en los servicios de urgencia y en la comunidad, que ponen en peligro la vida del paciente y en las cuales la intervención del médico integral comunitario en el diagnóstico rápido y tratamiento oportuno son de gran importancia.